Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy, que va a ser una edición especial para recordar el 85 natalicio del comandante Ernesto Che Guevara. Hace 85 años nacía en Argentina el hombre que después tendría una nacionalidad universal. Sería un poco cubano, un poco argentino, un poco, muchísimo latinoamericano. Y precisamente de Ernesto Guevara habla su hija, Aleida Guevara, en este documental que vamos a darles a conocer y que dirigiera Carlos Alberto García. Vamos al documental. Cuando tenía 16, 17 años, un día me pregunté por qué quería a mi papá. Los padres no siempre tienen automáticamente el afecto y el cariño de sus hijos. Hay que cultivarlo, hay que ganarlo. Mi papá no había tenido tiempo para hacerlo. Sin embargo, siempre lo he querido, lo he admirado y lo he respetado. Y entonces me pregunté por qué. Y busqué en mi memoria toda una serie de imágenes, de recuerdos que han quedado. Y cada uno de ellos, de alguna manera, de una u otra forma, me fueron demostrando que efectivamente, a pesar del poco tiempo que convivimos, mi papá se había ganado ese afecto, ese amor y ese respeto que siempre he tenido por él. El problema es que cuando papi sale de Cuba, yo tengo apenas 4 años y medio, así que son muy poquitos los recuerdos que tengo de ellos, pero hay uno muy especial para mí, porque prácticamente, mira, cuando tú eres pequeña todo el mundo te ayuda a reconstruir esas imágenes, ¿no? Es decir, alguien te hace un cuento, alguien te repasa algo que pasó y tú lo revives, lo recuerdas, lo reintegras, pero nadie ha interferido en él, es decir, es una imagen que queda en mi memoria y para mí es una de las cosas más tiernas. Está mi papá vestido de militar y yo estoy mirándolo como de un perfil a ellos dos, ¿no? Es decir, mi madre está de espaldas a mi papá y en su hombro está la cabecita de mi hermano más pequeño, Ernesto, que apenas tiene un mes de nacido. Él, con una mano grande, está tocando la cabecita del niño, pero lo hace de una manera muy especial. Sí, hay mucha ternura en esa escena. Piensa que yo tenía apenas 4 años y medio y recuerdo exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, te lo estoy contando y lo estoy viendo en imágenes. Mi papá quizás se está despidiendo, no lo sé. Es decir, muchos años después yo supe que esos eran los últimos momentos que estaba con nosotros. Puede haber sido muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que muchos años después yo todavía mantengo muy fresca esa imagen y es la última que me queda de ellos dos juntos. Este cuarto guarda cosas muy lindas para mí. Aquí yo dormía con mi mamá muchas veces también, poniendo por supuesto quizás, digamos que el pretexto de que mi mamá estaba sola y yo la acompañaba, pero para esperar a mi papá siempre, ¿no? Y recuerdo que él venía, me tomaba en sus brazos y me llevaba de nuevo a mi cuarto, por un pasillo que se comunica en los dos cuartos. Él me lo ponía en mi cama y me daba un beso muy apretado. Imagínate en la noche, en la oscuridad, de pronto ver como algo moviéndose detrás de las ventanas por la luz que venía, y este hombre que apenas veía en el día apretándome, besándome con una gran ternura, pero con mucha fuerza, besaba muy apretado a mi papá. Mami se da cuenta que yo empiezo a tener cierta dificultad para poder ir al baño en la noche sola, cosas que ya había hecho en alguna oportunidad. Ella comenta esto con mi papá, pero a la vez encuentra un libro
de un cuento muy simpático donde un niño que tiene mucho miedo se encuentra con un león y este león lo acompaña hasta que el niño pierde el temor. Ella le hace esta narración a papi, que no estaba en este momento en Cuba, ya estaba dando algunas vueltas por los países africanos, y él decide mandarme de regalo un león de peluche. Fue una cosa muy bonita para mí, y sobre todo ahora que soy adulta lo valoro mucho más. En primer lugar porque era un león, es decir, es este león que todavía guardo con mucho cariño, el que representaba el verdadero animal del cuento, por tanto iba a ser mi compañero a partir de ese momento, pero además era un regalo a mi papá, que muy pocas veces lo hacía, porque papi en esas cosas era siempre muy austero. Así que yo tengo, creo, una muñeca y este león como recuerdo de aquellos momentos. Unos amigos de papi que habían venido a Cuba con su esposa, su hijo, y él quería pues tenerlos en la casa como cualquier persona, ¿no? El problema es que mi papá como ministro fue siempre muy austero y renunció a cualquier tipo de, digamos, que prebenda o comodidades que no fueran las mismas que disfrutaba nuestro pueblo. Por tanto, el alimento era, en ese caso, muy restringido, como en la época que estoy narrando vivía todo el pueblo cubano. Esa noche recuerdo que yo llegué del círculo infantil, en aquella época ya se cenaba en el círculo infantil, los niños comíamos también allí, y ya yo venía completa solo para tomar quizás un baño y dormir. Sin embargo, cuando vi los preparativos yo quise participar también, y mi papá intenta explicar que esto es imposible, que ya yo había cenado, que por tanto no podía hacer. Es muy difícil convencer a un niño de esta situación, y además yo también tenía mi dosis de mala creencia, así que empecé a llorar porque quería comer con ellos. Mi papá me tomó en sus brazos, me llevó hasta el cuarto, y yo creo que no se dio cuenta realmente que mi cuarto no tenía luces, estaba apagado. Me dejó allí y me dijo: cuando usted termine de llorar, llame que papá la viene a buscar. Cerró la puerta y se fue. Por momentos, es decir, fue muy rápida la reacción, no sé cómo abrir la puerta, no sé cómo llegué a abrirla, pero sé que cuando papi se sentó en la mesa, ya yo estaba prácticamente a su lado diciendo: papá, niña no llora más. No recuerdo bien cómo es que nos movilizamos. Mami nos lleva a todos a cenar con un amigo de mi papá. En un momento determinado, estamos entrando a la casa, este señor que está vestido con traje, yo recuerdo un traje oscuro y una camisa blanca, ¿no? Y este hombre pues se presenta a nosotros como Ramón, un amigo de mi papá. Me dicen que este hombre es español y yo inmediatamente así lo veo y digo: ah, pero tú no pareces español. Todo el mundo en ese momento se sintió como raro, ¿no? Así diciendo: espera, ¿qué pasa? Si una niña de apenas 5 años de edad puede decir que este hombre no es español, todo el trabajo que hemos pasado transformando a mi papá, que era realmente mi padre, pues es muy difícil. Entonces no sería creíble para otras personas. Mi papá me pregunta: ¿por qué dices eso? Y yo dije: se me ocurrió. Así que todo quedó ahí sin problema, seguimos conversando hasta que él nos invita a cenar. Resulta que cuando mi papá se fue de la casa, yo automáticamente me senté en el lugar que lo ocupaba. Nadie me dijo hazlo, simplemente lo vi natural y me senté siempre en su lugar, que era en la cabecera de la mesa. Por tanto, automáticamente yo me fui a sentar en ese mismo asiento. A lo que mi papá dice que no, que ahí se tenía que sentar él porque él era el anfitrión. Por supuesto que me explicó qué cosa era un anfitrión, todo ese tipo de cosas, pero me permite sentarme en el otro extremo de la mesa.
Así que esa noche cuando él se sienta, se sirve el vino tinto puro. Y papi siempre tomaba el vino tinto con agua. Así que yo me levanto como un resorte de mi lugar y le digo, oye, ¿tú ves? Tú no eres amigo nada de mi papá. Dice, ¿pero por qué me dices eso? Porque mi papá se toma el vino tinto con agua y tú te lo estás tomando puro. Tomo una botella de agua o una jarra, lo que sea, y voy y le echo agua en su vino. Le digo, ahora tómalo, porque así es como realmente es rico. Y dice mami que el hombre no cabía dentro de las ropas. Estaba súper orgulloso de que aquella mocosa de apenas 5 años defendiera con tanta pasión los gustos de su papá. Después de cenar empezamos a jugar mis hermanos y yo. Me resbalé y me dio un golpetazo enorme en la cabeza con una mesa de mármol rosado. Por cierto, no se me va a olvidar nunca el color porque fue un cocotazo de primera categoría y me dejó un buen chichón, ¿no? Entonces, mi padre, que en este caso es el viejo Ramón para mí, me toma en sus brazos, me palpa, algo hace él. Hay un contacto muy especial con la niña esa, porque fíjate que él era médico, pero amar a mi papá. Yo acababa de cenar, así que son muchas preocupaciones las que tiene encima. Me empieza a tocarme, de alguna manera me protege. Yo siento algo especial. Pero yo empiezo a dar vuelta alrededor de mi mamá y le digo, tengo que decirte un secretico. Y mamá, no se dicen secretos, qué sé yo. Yo que te tengo que decir un secretico y dale, y dale, y dale. Hasta que al fin parece que papi le hace seña de que o me deja decir el secreto o yo no los voy a dejar hablar. Ya, bueno, a ver, ¿qué cosa es? Y a plena voz he dicho, mamá, yo pienso que este hombre está enamorado de mí. Fue impactante en ese momento, ¿no? Porque mi papá se emocionó. Dice mami que ella vio sus ojos muy tristes en ese momento, porque él quizás quiso decirme que efectivamente estaba enamorado de mí porque era su hija, ¿no? Que había un amor mucho más especial, pero no podía hacerlo, sino al otro día yo habría dicho a todo el mundo que había visto a mi papá y él estaba clandestinamente en Cuba, así que nadie podía saberlo. Mira, hay imágenes que vienen de pronto y estoy en un auto, estoy dando una vuelta en la calle, me llevan a un lugar y de pronto empiezo a ver imágenes de mi papá. Son fotos grandes y no entiendo por qué. ¿Por qué hay tantas fotos de mi papá? Y pregunto, ¿por qué está mi papá? ¿Por qué hay fotos de mi papá? Nadie me contesta. Me llevan esa noche a Once, que era el lugar donde vivía mi tío, y me dicen que él quiere hablar conmigo. Mi hermana mayor está ahí también, y es raro, porque ¿por qué está mi hermana aquí? Nos llevan a las 2 y subimos al lugar donde vive mi tío. Bueno, él nos recibe, habla con nosotros, normal, muy tranquilo. Sin embargo, después de comer con él, nos dice que tiene que darnos una noticia. Él dice que ha recibido una carta de mi papá donde le pide que hable con nosotros. Dice que mi papá plantea que si él un día muere en combate, nosotros no deberíamos llorar por él, porque él habría muerto como quería. Y cuando un hombre muere como quiere, no puede de ninguna manera llorarse por él. Después supe que él quería darnos la noticia, pero mi mamá no le permitió que lo hiciera conmigo. Ella quería dármela personalmente. Me volví a ir esa noche. Siempre antes le prometí a mi tío
que si eso ocurría, que si a mí me daban esa noticia, yo no iba a llorar por mi papá. Y al otro día vuelvo a ir a ver a mi tío Fidel. Resulta que cuando estoy entretenida esperando a ver si mi tío aparece, Celia Sánchez, me dice: ve a llevarle este plato de sopa a tu mamá que está en el cuarto esperando. Digo, mi mamá estaba en un corte de caña, hacía días trabajando, yo no la veía. Ay, qué alegría, voy yo con mi plato de sopa a llevarle a mami. Y cuando entro en la habitación, mamá está llorando. Mi mamá es una persona que puede llorar con facilidad, pero es una mujer fuerte, muy fuerte. Y yo la vi ese día como destruida. Ella me sentó en la cama y me dijo: tengo que hablar contigo. Ella sacó una carta y empezó a leer la carta. Y la carta decía: cuando ustedes lean esta carta será porque ya yo no esté entre ustedes. Y me lee la carta de despedida. Es un momento muy especial. Mi mamá está llorando, está leyendo la carta y al final dice: un beso grande de papá. Y mira, esa niña pequeña unió las dos frases, la de adelante y el final, y me di cuenta que ella nunca más iba a tener papá. Y un poco que una lágrima empieza a salir, y me acordé de mi tío Fidel, que también era un padre para mí. Me incorporé en la cama y le dije a mi mamá: no podemos llorar. Si mi papá murió combatiendo como él quería, y no se puede llorar por los hombres así. Es el recuerdo que me queda de esa noche, cuando por primera vez supe que mi papá había muerto. La relación de mi tío Fidel con nosotros ha sido eterna, de toda la vida. Los momentos más lindos, los momentos más difíciles, siempre ha estado cerca. Y es que todos ellos han sido grandes amigos, grandes compañeros. Y sabes que cuando uno realmente encuentra esa amistad, pueden pasar muchísimas cosas, pero no se destruye. Sí, puede pasar el tiempo, aún la muerte, pero eso no se destruye. Y él intentaba siempre estar pendiente de nuestras notas, de cómo actuábamos, de cómo estábamos, los cumpleaños, siempre. Yo recuerdo que cuando ya tenía 7 años, hice un poema para los dos, para mi papá y para Fidel, pero sobre todo era realmente para Fidel. Me acuerdo, es muy cortito, y decía: pasan los años, mi corazón se mantiene aquí, aquí donde los árboles mueven las ramas, fresco aire para mí, donde los pajaritos cantan para ti. Era una niña, pero ella ahí mostraba todo el amor y la ternura que este hombre había también despertado en mí. Son siempre las cosas estas de estos hombres, ¿no? Ellos no te pueden dar lo que te falta, es decir, no puedes sustituir a mi papá nunca, pero sin embargo intenta por todos los medios que yo sea feliz. Mis queridos Aliucha, Camilo, Celita y Tatico, les escribo desde muy lejos, muy aprisa, de modo que no les voy a poder contar nuevas aventuras. Es una lástima porque es tan interesante y Pepe el Caimán me ha presentado muchos amigos. Otra vez lo haré. Ahora quería decirles que los quiero mucho y los recuerdo siempre, junto con mamá. Aunque a los más chiquitos casi los conozco por fotografía, porque eran muy pequeñines cuando me fui. Pronto yo me voy a sacar una foto para que me conozcan como estoy ahora, un poco más viejo y feo. Esta carta va a llegar cuando Aliucha cumpla 6 años, así que servirá para felicitarla y desearle que los cumpla muy feliz. Aliucha, debes ser bastante estudiosa y ayuda a tu mamá en todo lo que puedas. Acuérdate que eres la mayor. Tú, Camilo, debes decir menos malas palabras, que en la escuela no se puede decir, y hay que acostumbrarse a usarlas donde se pueda. Celita, ayuda siempre a tu abuelita en las tareas de la casa y sigue siendo tan simpática como cuando nos despedimos. ¿Te acuerdas? ¿A qué no? Tatico, tú creces y hazte hombre, que después veremos qué se hace. Si hay imperialismo todavía, salimos a pelearlo. Si eso se acaba, tú, Camilo y yo podemos irnos de vacaciones a la luna. Denle un beso de parte mía a los abuelos, a Miriam y su cría, a Estela y Carmita,
y reciban un beso del tamaño de un elefante de papá. A Hildita otro beso del tamaño de un elefante y díganle que le escribiré pronto. Ahora no me queda tiempo, papá. Esta carta me la leyeron en mi cumpleaños, es decir, llegó para felicitarme. Pero en esa época no la entendí bien. Muchos años después la volví a leer. Y descubrí que mi papá no se podía tampoco, digamos, que alejar totalmente de la educación recibida. Nadie es completo. Y si vuelven a ver la carta, van a ver que a mi hermana y a mí nos destina prácticamente a la cocina, a los quehaceres de la casa, y se lleva a mi hermano Ernesto a luchar contra el imperialismo, o si no Camilo y Ernesto y él se irían de vacaciones a la luna. Y a nosotros nos dejaba aquí. Y eso me molestó con mi papá, no quería que pensara así de nosotros. También es verdad que no nos conocía, no tuvo el tiempo de vivir con sus hijas y saber cómo íbamos a hacer también, ¿no? Hasta que un día llegué aquí. Llegué aquí ya siendo una mujer con mis propias hijas y no me acordaba de este lugar prácticamente. Y cuando llegué a su buró y miré, vi esta foto. Hay 4 fotos de sus hijos aquí y en 3 de ellas estoy yo. Entonces ese día hice las paces nuevamente con mi papá en ese sentido. No me había llevado a la luna, pero me llevaba en el corazón. Yo pienso que durante muchos años buscamos estas imágenes, estos recuerdos, para darnos cuenta precisamente de cuán grande era mi padre, qué hombre tan lindo que entrega quizás lo más bonito que puede tener un ser humano, que es el amor de sus hijos y de su mujer, para dedicarse a una tarea mucho mayor y más importante. Cuando los veo así relajados, como si acabaran de realizar el amor, y tu papá está satisfecho y tu mamá plena de dulce ensueño, me siento muy feliz, aunque no recuerdo esa imagen, todavía no nací. Pero a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, percibo ese amor. Ella sonríe y no mira a la cámara. Papá reposa sobre el pecho de mamá y mira sin mirar. No le importa que robe en ese momento, es feliz. Doy gracias, muchas gracias a quien secuestró para siempre un momento de tanta dicha y amor. No envejecieron juntos. La muerte los separó. Yo no recuerdo un beso, ni siquiera un simple gesto, pero me basta con contemplar la foto y lo sé. Me nutro de ese amor. Duró poco o mucho, solo lo saben los dos. Gracias a quien haya sido por regalarme esta foto de los dos. Cuando regresaron los restos de mi papá a Cuba, 30 años después de su muerte, mi mamá y yo fuimos a recibirlo. Recuerdo la impresión que me dio ver a mi mamá casi temblando, llorando, y en un momento determinado no pudo soportar más la tensión y dijo: este hombre cargó a mis hijos, este hombre me amó, y ahora solo veo esta pequeña cajita frente a nosotros. Fue un momento muy difícil, pero aún después ella estuvo todos los días, 7 días, largos 7 días, junto a los restos de mi papá. Era como si no lo pudiera dejar solo, ¿entiendes? No iba a almorzar, no iba a comer. Se quedó todo el tiempo allí. Era como si se estuviera despidiendo de una historia de amor. Y después, ya en Santa Clara, un día antes de que enterraran sus restos, ella comenzó a llorar. No sabíamos qué hacer porque se había portado con mucha dignidad, con mucho valor. Y le preguntamos: ¿qué pasa, mamá? ¿En qué te podemos ayudar? Y ella dijo: cuando tu papá partió, yo le di un pañuelo blanco y negro para que lo llevara con él siempre.
Y él escribe en uno de los escritos que hizo en el Congo, en la piedra, él habla de ese pañuelo y él dice: fiel hasta en la muerte. Llevaría ese pañuelo siempre. Por razones de la vida nunca apareció el pañuelo junto a su cadáver, junto a sus restos. Pero mi mamá tenía otro pañuelo igual y quería ponerlo en sus restos, pero no sabía decir cómo. Así que tomamos el pañuelo y mi hermana lo colocó junto a sus restos. Y ese fue el final de esas historias de amor que esa foto me recordó siempre. Papi demostró que era un hombre con una gran capacidad para amar y que a pesar de la distancia y a pesar del tiempo, él logró que nosotros lo quisiéramos y lo amáramos. Pero creo que sobre todo hay un personaje muy importante que es la responsable precisamente de este sentimiento, y ella es mi madre. Por ese amor, por esa ternura y por esa oportunidad que nos brindó de poder conocer a un hombre tan especial, de tenerlo siempre presente, de tenerlo siempre muy cerca de nosotros, es que quería agradecerle y de alguna manera dedicarle estos recuerdos precisamente a ella, porque fue la que nos permitió tenerlos para poder seguir amando. Eres la ausencia presente en mi propia existencia. Soy la existencia viva de tu presente ausencia.